Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a las mañanas informativas de Venevisión. Ya se encuentra con nosotros en el estudio Joel Horta, él es analista político. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. A ti por la invitación, Andrés. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Joel, hace unos días aquí en Venevisión también Manuel Rosales señalaba que él entregaba la candidatura a los efectos de la plataforma unitaria, teniendo en cuenta que quizás ellos también señalaban que Corina Yoris aún seguía siendo su candidato. Hoy en día, ¿cuál es el escenario que se vislumbra de cara a la presidencial del 28 de julio, ¿no? Dijo que con lacito y todo. Esa tarjeta de la MUT, y yo lo debo decir muy responsablemente, se va a convertir en una trampajaula. Y de muy buena fuente, y lo voy a decir hoy a través de las cámaras de Venevisión, el gobierno va a guardar hasta última instancia, hasta último momento, para que esa tarjeta sea inhabilitada. Y los candidatos tapa queden como eso, simplemente como tapas, porque es además irresponsable para con el electorado y para con el país que eso suceda y que algunas personas, algunos ciudadanos venezolanos se presten para ese tipo de cosas. Esa tarjeta, de ser inhabilitada en el último momento, seguirá estando en el tarjetón electoral, pero vale señalar, Andrés, y muy importante a todos los ciudadanos venezolanos que van a ir a votar ese día, 28 de julio, sepan que si votan por la tarjeta de la MUT, su voto será nulo. Y el gobierno podría, por esa vía, evitar que cerca de 1 millón de votos pudieran favorecer a alguno de los candidatos de la oposición, porque, repito, serían votos nulos. Así que, ojo y mucha atención a la dirigencia política opositora y a los candidatos de la oposición venezolana para que puedan llamar la atención de todo su electorado y puedan manifestar esta preocupación y puedan hacerlo además ante el Consejo Nacional Electoral, que responsablemente debería advertir que esa tarjeta de ser susceptible de inhabilitación debe ser entonces retirada del tarjetón electoral. Y ahora, desde su punto de vista, ¿por qué el gobierno tendría que inhabilitar la tarjeta de la MUT? ¿Por qué razón la estaría inhabilitando? Porque la tarjeta de la MUT es una tarjeta que está en la psiquis del elector venezolano y rememora aquella victoria del 2015. Y es una tarjeta que siempre ha resultado efectivamente muy votada, tanto que en las elecciones regionales pasadas evitó que la oposición venezolana, por haber ido dividida, perdiera 18 gobernaciones y cerca de 180 alcaldías. Eso quiere decir entonces que el gobierno estaría buscando una oposición a su medida que le beneficie. Mira, todo el que está en el ejercicio del poder busca permanecer en el poder. Ese es su juego. Ahora, la oposición venezolana es la que tiene que buscar no seguir siendo el campeón de la derrota, el campeón sin corona. Es decir, en vez de aspirar la presidencia de la República, aspirar a ver quién es el jefe de la oposición y quién construye una instancia para las elecciones venideras de alcaldes y gobernadores y las próximas elecciones parlamentarias. Es claro, y yo he invitado, lo hice públicamente la semana pasada, eso ha permitido el que yo me reúna con varios de los candidatos presidenciales, a quienes convoqué a mi casa, que lleva como nombre El Trapiche, para que pudiéramos discutir lo que debería ser
he denominado yo el pacto del trapiche, así como fue el pacto de Punto Fijo, porque la casa del doctor Caldera se llamaba Punto Fijo, pues la casa, el trapiche como tal, no es para moler a los candidatos, es todo lo contrario, es para poder construir una un plan alternativo al plan de la patria, que al final es un plan que diseñó el presidente Chávez en su momento, de líneas muy gruesas, y que los tecnócratas del gobierno no han terminado de desarrollar totalmente. Este pacto del trapiche perfectamente pudiera lograr que cada uno de los candidatos presidenciales que tienen verdadera opción, porque debemos decirlo, de los 13 candidatos, yo los conozco a todos, todos son muy buenos amigos, excepto el señor Ratti, a quien no conozco. Todos los demás diría que han estado en mi casa. Puedo decir que ya me reuní con Antonio Escarri en casa, almorzamos. Puedo decir que cené con Enrique Márquez. En esta semana me debo reunir con Luis Eduardo Martínez, con quien tengo gran amistad. Y con cada uno de ellos, ¿El candidato de la MUD también? El candidato de la MUD es una incógnita porque nadie lo conoce. Hay un candidato tapa. Por eso, yo no me voy a reunir, y debo decirlo, con un candidato tapa. ¿Por qué? Porque no es candidato. Pero alguno de los que está en el estudio se sabe cuál es el nombre de ese candidato de la MUD. Yo le pregunto a los venezolanos, ¿alguien sabe cómo se llama ese señor? Entonces nosotros no podemos seguir jugando con la voluntad del elector venezolano. La dirigencia política tiene que hablar con toda claridad y decir qué vamos a hacer en materia económica, qué vamos a hacer en materia turística, qué vamos a hacer en materia petrolera, gasífera, acuífera, qué vamos a hacer con los servicios públicos, qué vamos a hacer en la materia con el tema monetario, qué vamos a hacer con el tema de los servicios, como dije, en materia de educación, en materia de salud, en todo lo que tiene que ver con el bienestar del ciudadano venezolano. Y yo soy un convencido que después del 28 de julio de esas elecciones tendremos nosotros que establecer un gran pacto de cogobernabilidad, y ese tendrá que ser el pacto del trapiche. ¿Por qué cogobernabilidad? Porque para reconstruir a Venezuela se requiere el esfuerzo de las mejores voluntades de ambos sectores, tanto del sector opositor como del sector gobierno. Fíjate, Andrés, el día de las elecciones, supongamos que gana un opositor. Bueno, la primera acción después de celebrar en su comando de campaña y dirigirse a la nación como presidente electo es ir a hablar con el presidente saliente en Miraflores para que le nombren una casa militar, pero acto seguido ir a hablar con el alto mando militar. Y ese alto mando militar, ministro Padrino López, todos los jefes de las distintas fuerzas, y entonces decir, tenemos 6 meses para la transmisión de mando y para la juramentación del presidente electo ante la Asamblea Nacional. ¿Qué vamos a hacer durante estos 6 meses? Yo necesito que usted, ministro Padrino, me explique el funcionamiento de cada una de las distintas fuerzas que componen, o los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, y que me sugiera usted, como ministro de la Defensa, si me acepta los 6 meses próximos en ejercicio como ministro hasta que vengan los nuevos ascensos militares y podamos nosotros efectivamente transitar en paz un proceso que debe ser absolutamente normal en cualquier país democrático del planeta, que es la transmisión de mando de un presidente a otro, sin que eso origine trauma alguno. Pero para ello tenemos que tener claro que habrá que coexistir. Ahora, señor Horta, María Corina Machado tiene una inhabilitación. También existe la imposibilidad de inscribir a Corina Lloris. Distintas opiniones han señalado que la doctora Lloris es incómoda
para el gobierno. ¿Por qué cree que usted que no se ha dejado inscribir a la doctora Lloris? Y también vimos el fin de semana distintas manifestaciones en más de 10 países a nivel mundial para exigir una elección libre en Venezuela. ¿Qué lectura usted le da a esto? El gobierno no va a permitir bajo ninguna circunstancia que nada que huela a la señora Machado pase a ser candidato. El gobierno elige los candidatos que quiere. No es que elige, es que definitivamente el gobierno decidió que esa oposición, no diría yo radical simplemente, sino extremista, que ha venido llamando consecutivamente a la intervención, a la invasión, a el tema de las sanciones económicas, que ha dicho póngase una recompensa en la cabeza de los altos dirigentes o del alto gobierno de Venezuela. Habría que ser muy gafo, y me disculpan la palabra, para tú entregar el poder a quien te ha dicho que acto seguido de ganar las elecciones te va a meter preso. Bueno, esa no existe, ni aquí ni en ninguna parte del planeta. Yo le recomiendo a la señora Machado, y lo hago de verdad con mucho afecto, con mucho cariño, para que no pierda todo el capital político acumulado durante tanto tiempo, que revise el por ahora del presidente Chávez. Cuando el presidente Chávez es derrotado en su intentona, ¿qué dijo? Por ahora no se lograron lo que se pretendía, no han sido alcanzados los propósitos. Bueno, yo diría que este es el instante del por ahora de la señora Machado, porque ella no logró los objetivos. En ese momento no existió una inhabilitación política. Bueno, estaba inhabilitado, tanto que a Chávez lo metieron preso. Que después le levantaron y había llamado primero la abstención, y después su gente lo convenció de la vía electoral y arrancó con 4 puntos en las encuestas y luego ganó las elecciones. Lo que quiere decir que aquí, en este proceso, lo que hace falta es acuerdo por parte de los actores que están siendo candidatos de la oposición venezolana. Es una barbaridad que al día de hoy hayan 13 candidatos de la oposición, con varios candidatos folclóricos, que saben que no tienen ninguna posibilidad. Hay otros candidatos que están saliendo de su zona de confort, con mucho valor, con mucha hidalguía. Hay otros que han presentado han presentado bases de lo que sería su plan de gobierno. Hay otros que no han dicho absolutamente nada, sino yo soy candidato presidencial. Por eso insisto en lo del pacto del Trapiche. Tienen que sentarse a conversar. ¿Cómo es, Andrés, que la oposición venezolana se sienta a conversar por separado con el gobierno, pero no se puede sentar entre pares a discutir cuál es el mejor venezolano, el más formado en este instante, el mejor perfil en este momento para el ejercicio de la presidencia? ¿El acuerdo de Barbados sigue en pie? El acuerdo de Barbados fue afeitado. Ahí no hay barba, ahí no existe absolutamente nada. De aquí para adelante lo que viene es el acuerdo de los venezolanos en torno a un candidato que pueda ganar efectivamente las elecciones el 28 de julio próximo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Andrés, muy amable. Bien, amigos, estuvo con nosotros Joel Horta, él es analista político. La invitación es a que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina de todos los días. Feliz día para todos.